Los mejores tips para utilizar una pluma fuente. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, aquí en Letras Literarias, y en el video de hoy hablaremos sobre cómo utilizar una pluma fuente. Y antes de continuar, si aún no estás suscrito, te puedes suscribir en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que es muy importante porque tenemos clases en vivo sobre caligrafía. Sin tantas cosas y demás, vamos a empezar. Está de más decir, pero sí es importante comentarlo, que la diferencia de uso entre una pluma fuente y una pluma tradicional es muchísima. Y es en ese sentido que una pluma fuente no puede ser tratada o no puede ser utilizada de la misma manera que utilizamos una pluma tradicional. Para que tu pluma fuente tenga un mayor funcionamiento y le saques mayor provecho, la pluma fuente no se elige únicamente por la estética de la misma, sino que la vamos a elegir de acuerdo al tipo de letra que vayamos a realizar. Es decir, si tu letra es muy pequeña, puedes optar por los puntos finos, ya que esos van a generar unos trazos muy delgaditos y muy elegantes. O si tienes una letra muy grande, puedes optar por puntos medios, ya que si queremos hacer trazos grandes con puntos finos, estéticamente no van a lucir muy bien. Nos vamos a cansar más de lo normal y vamos a terminar desechando nuestra pluma. Es por eso que la elección del punto dentro de tu pluma fuente va a depender mucho del tamaño de tu letra o los ejercicios que quieras trazar. Las plumas fuente no requieren mucha presión para su uso. A diferencia de una pluma tradicional, en ocasiones solemos ejercer más presión de la normal para que el trazo salga mucho más pronunciado. Y en ese sentido, la pluma fuente no requiere presión extra para generar unos trazos normales. Y funciona muchísimo cuando estás tomando notas muy rápido, porque el tipo de la punta permite que la tinta fluya de manera más fácil. Y una pluma fuente no va a requerir la misma presión que utilizamos con una pluma tradicional. La pluma fuente requiere una tinta más líquida en comparación de una pluma tradicional. La pluma tradicional suele tener una tinta más aceitosa. Es por eso que en ocasiones cuando quieres escribir se hace como una cascarita antes de iniciar tus trazos. La pluma fuente requiere únicamente de tinta para pluma fuente. Esta tinta suele ser mucho más líquida y por consiguiente hace que el plumín funcione mucho más fácil porque la tinta fluye de manera más natural. Y al tener una tinta mucho más líquida, la pluma no requiere tanta presión para que los trazos salgan definidos. Es por eso que en tu pluma debes de utilizar solamente tinta para pluma fuente y no tinta china. Esta es una de las preguntas que constantemente hacen al canal, que si pueden utilizar tinta china para la pluma fuente, y es que no podemos utilizar tinta china porque la tinta china se va secando y la misma costra que va dejando la tinta puede tapar el dispensador de tu pluma. Para que tu pluma fuente funcione de una manera mucho más natural, debemos de utilizar papel de 90 gramos. Hay ocasiones donde nuestras plumas las queremos utilizar con papeles de 75 gramos, que es el más tradicional dentro del mercado, pero si lo utilizamos con este tipo de papeles, como es un papel muy comercial, va a empezar a dejar como unas venitas dentro de tu papel y por consiguiente va a traspasar la hoja. En ese sentido, es recomendable utilizar papel de 90 gramos cuando estés escribiendo con tu pluma fuente. De esa manera vas a sentir que el punto es mucho más suave y la tinta se va a plasmar de una mejor manera al momento de estar haciendo tus trazos, ya que si utilizas papel de 75 gramos, en ocasiones el punto puede sentirse medio rasposo. Para el mayor funcionamiento de tu pluma fuente, requerimos una inclinación natural al momento de escribir. En comparación de una pluma tradicional, la pluma fuente se conforma por dos gavilanes y un pequeño orificio y canal que es por donde fluye la tinta. Y esto, si lo tenemos de manera vertical completamente, los gavilanes se empiezan a desnivelar y tu pluma se empieza a dañar con el tiempo. A lo mejor los primeros trazos no lo vas a ver muy notorio, pero después de un uso constante, los gavilanes se van a ir desnivelando. Porque las plumas tradicionales tienen como una especie de bolita, entonces no importa el grado de inclinación que estés ejerciendo al momento de escribir. Es por eso que tu pluma fuente siempre debe tener una inclinación hacia tu mano al momento de estar escribiendo y no de manera vertical. La pluma fuente cuenta con dos gavilanes y un canal que son los que lucen regularmente cuando escribimos, y estos siempre deben de estar hacia el frente. Por la parte de atrás de la pluma tenemos un dispensador que es por donde fluye la tinta. Sin embargo, hay ocasiones donde pueden confundirse y este dispensador lo colocan al frente de tu pluma, y lo único que estamos haciendo es que los gavilanes empiecen a desnivelar y el punto que trae tu pluma no empiece a fluir de manera natural. Una de las diferencias más notorias dentro de las plumas fuente y las plumas tradicionales es el mantenimiento que debemos de tener en nuestra pluma fuente. Esta pluma fuente debe de tener un mantenimiento por lo menos de una vez al mes o cada vez que vayas cambiando de color de tinta. Esto va a permitir que tu pluma fuente funcione mucho mejor y no tenga residuos de tinta que se quedan al momento de hacer cambios de tinta. Cuando tengas una pluma fuente es recomendable que la utilices constantemente. En comparación de las plumas tradicionales, podemos tener diferentes puntos, diferentes marcas, diferentes colores y las podemos tener almacenadas y pueden pasar muchísimo tiempo guardadas sin que les pase nada. Pero en comparación de una pluma fuente, si la dejamos mucho tiempo guardada, lo único que estamos haciendo es que el dispensador empiece a acumular tinta seca. Es por eso que si tienes una pluma fuente, la tienes que utilizar constantemente. Es mucho mejor sustituir todas tus plumas por una sola pluma fuente.
La pluma fuente no puede quedar destapada en comparación de una pluma tradicional. Y esto porque la tinta, al ser una tinta más líquida, se puede secar mucho más rápido en comparación de una tinta aceitosa. Es por eso que tu pluma siempre debe tener la tapa o el capuchón puesto. Y aparte que si se te cae es mucho más delicada una pluma fuente en comparación de una pluma tradicional. Y al ser una pluma mucho más delicada, no la podemos guardar como guardamos nuestras plumas tradicionales. Las plumas fuente debes de guardarlas de manera horizontal, de preferencia en superficies que estén como afelpadas o de piel, y para evitar el contacto con plásticos y metales para que no se vaya rayando tu pluma. Si la guardas en tu mochila con los lápices, el sacapuntas, el borrador y todo esto, créeme que tu pluma estéticamente se va a ir deteriorando. Es por eso que siempre es importante tener a la mano algún estuche pequeño donde tenga alguna protección de piel o de tela. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero y te haya servido este video y le saques mayor provecho a tu pluma fuente y entendamos que las plumas fuente son como los vinos. No existe la mejor pluma fuente, pero sí existen marcas mucho más reconocidas que otras. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.